La presente cápsula se hizo al pensar en la influencia que las producciones televisivas, conocidas como telenovelas, han tenido dentro de la cultura y la sociedad mexicana, por lo que entramos desde una perspectiva crítica, ya que estas producciones han servido por parte de televisoras como Televisa y TV Azteca en el uso del adoctrinamiento de ciertos valores sociales, tanto directa como indirectamente, mediante sus guiones. Mediante las lecturas de John Helster y Francis Fukuyama, podemos hacer notar el rol importante que juegan las normas dentro de un sistema social. Buscamos mostrar cómo estas posibles normas pueden ser interiorizadas por la sociedad mediante los melodramas caseros, por lo que en un principio hablaremos sobre lo relevantes que pueden ser las normas dentro del ámbito, para así pasar a hablar del papel que juegan los medios de comunicación en la representación de estos mismos y cómo el gobierno ha metido su mano en estos medios para encargarse de que no sean alterados los mismos parámetros. Basta recordar que este género televisivo cuenta con muchos formatos: rosa, o también conocido como Cenicienta, histórico, época, contenido social, entre muchos otros. En el caso específico de las telenovelas de género histórico, por mencionar solo un ejemplo, estas eran especialmente cuidadas por parte del gobierno, dado que no querían que estos seriales distorsionaran la historia oficial tenida en el país. Si nos preguntáramos si acaso la cultura importa dentro de la sociedad, sobre si existen reglas que restringen la conducta de los individuos, obviamente que la respuesta a estas dudas sería que sí. En el caso de estos seriales televisivos, estas historias han marcado un proceso de institucionalización en la cultura mexicana, incluso en la latinoamericana. Dicho de otro modo, si entramos al tema desde una perspectiva más neutral, podemos decir que estos melodramas caseros han influido en la cultura para, si seguimos en el caso de las telenovelas históricas, dar a conocer ciertos procesos de institucionalización, como sería el caso de la Revolución Mexicana, o bien si salimos del tema histórico y entramos a otro género como lo sería el rosa, muchas de estas nos plantean lo que sería la lucha de clases sociales, es decir, donde un rico se enamora de una pobre o de la chica de la limpieza, entre muchos otros casos. En el caso que aquí nos compete, es necesario conocer las normas de cooperación, ya que nos servirán para entender cómo un producto social, en este caso las telenovelas, entran en el sentido cultural de una sociedad. Estas pueden traer ciertas consecuencias que pueden llegar a ser útiles para un sector de la población. La telenovela dentro de la cultura. Las normas dentro de la sociedad. Desde tiempos muy remotos, la sociedad ha sido regida por normas, las cuales cambian para adaptarse a los momentos más modernos. En su texto, John Helster señala que existen normas que sirven a un propósito más profundo, algo que incluso puede salirse de lo convencional. Normas sociales que con el tiempo adoptaron la forma de códigos de honor. La etiqueta y vestimenta son las que entran en estas categorías. Incluso las normas de tránsito pueden entrar. Pero estas últimas solo demuestran que la analogía es desorientadora. Nos pone el ejemplo de que si una persona viola una regla de tránsito, pueden suceder dos cosas: tener un accidente y ser culpados por nuestra torpeza. En cambio, en las reglas de etiqueta, si estamos sentados a una mesa elegante y tomamos el tenedor incorrecto, lo único malo que pueda llegar a pasarnos es que nos culpen de tener malos modales. Sin embargo, existen unas normas sociales informales, las cuales pueden reflejar la capacidad de un grupo de dominar a otro mediante una mayor riqueza, poder, capacidad cultural, habilidad intelectual o a través de coerción y violencia directas. Esto se puede notar o sentir con mucha frecuencia. Estas normas pueden ser vistas como injustas, aun si son aceptadas de una forma tan voluntaria por las comunidades que las practican. Ejemplo de esto son las normas que justifican la esclavitud o las que subordinan a las mujeres respecto de los hombres. Existen también unas normas no instrumentales, con consecuencias instrumentales útiles. En este sentido, John Helster
puso un ejemplo que en lo particular llama mucho la atención, al hablar de la venganza, la cual puede traer consecuencias útiles para el individuo que la sigue, pero esto en el caso de que nadie más lo haga. Esto me gusta pensarlo en el sentido de, como dice el dicho, el hombre que busca venganza no debe olvidar cavar dos tumbas, es decir, una para su víctima y otra para sí mismo, lo que se puede explicar de la forma en que Hexter lo plantea. Si un individuo busca vengarse de otra persona, la misma venganza puede tornarse en su contra y terminar consigo mismo. Eso si es que no se convierte en la víctima de una futura venganza. Los desarrollos culturales y sociales van de la mano. En un principio dicho progreso se dio mediante la difusión de publicaciones destinadas al público. En México, el acceso que amplios sectores de la población tuvieron de las nuevas tecnologías, lo que permitió la comunicación de distintos contenidos, este fue un fenómeno propio de la segunda mitad del siglo XX. Según Francis Fukuyama, existe una capital social, el cual no es un raro tesoro cultural que se transmite de generación en generación. No es algo que se pueda perder y jamás se pueda volver a recuperar, sino que es algo que se crea de manera espontánea, al momento en que una persona vive su vida cotidiana. Algo que el mismo Fukuyama menciona se crea de una forma tradicional, se genera en el día a día. El cine, la radio, la televisión, incluso los denominados cómics fueron los principales medios de comunicación masiva. El melodrama es un género que nació en la prensa y literatura del siglo XIX. Estas se encontraban entre las producciones con más demanda dentro del público. Estos se convirtieron en el medio de masificación por excelencia, ya que proyectaban en sus historias muchos de los valores familiares que aún rigen al país, al proyectar muchos usos y costumbres de la vida cotidiana de los televidentes. En el cine, la mayoría de las primeras películas contaban con una misma estructura narrativa, una duración de 90 minutos, lo que las hacía ligeras y de fácil entendimiento, ya que permitían un claro desarrollo de los personajes y los conflictos que giraban en torno a ellos. Estas historias contaban con una fuerte carga melodramática. Es por esto por lo que se convirtieron en el primer vehículo dentro de la educación sentimental de la sociedad a gran escala, antes de la llegada de la radio y la televisión. Uno de los principales productores del cine mexicano fue Emilio el Indio Fernández. Es importante señalarlo, dado que dentro de sus películas él se encargaba de enaltecer los valores nacionales, aunque claro lo hacía apegándose al discurso oficial. Sus dramas representan ciertas situaciones límites, donde generalmente se narran temas de interés nacional, que por lo general van vinculados al medio rural, pero sin dejar de proyectar lecciones morales y cívicas, muy adecuadas al contexto laico que el Estado mexicano pregonaba, por lo que también aparecía la injusticia social representada en ciertos personajes. Pero la industria televisiva no habría sido posible sin la radiofónica, ya que esta fue la que estableció la infraestructura que después utilizaría la televisión, ya que la radio tuvo la facilidad de entrar en la intimidad de las casas, donde ocupó un lugar importante en la vida cotidiana. En el caso de México, la primera estación de radio, la XCW, fue propiedad de los hermanos Raúl y Emilio Azcárraga Vidaurreta, los primeros impulsores de las primeras estaciones de radio. Es indispensable mencionar a estos personajes, en especial a Emilio, ya que ellos comenzaron por afianzar sus relaciones políticas en 1940, con la presidencia del general Manuel Ávila Camacho. Cubrían sus actos de gobierno. Varios funcionarios de su empresa de radio ocuparon puestos públicos dentro del departamento de comunicación. En la presidencia de Miguel Alemán Valdés, Azcárraga negoció un modelo de televisión privada. La importancia de que mencione esto es haciendo alusión a lo que Francis Fukuyama define como capital, forma simple como un conjunto concreto y ejemplificado de valores o normas informales que es compartido por los miembros de un grupo y que les permite cooperar entre sí, es decir, los lazos de confianza que los grupos requieren como capital social para funcionar. La televisión llegó al país a finales de los años 40, en una época en la que México estaba inmerso en lo que se conoce como la sociedad de consumo. Las condiciones económicas, políticas y sociales eran distintas al momento en que nacieron el cine y la radio. Al principio el acceso a estos aparatos era bastante limitado. Para los años 50 el acceso se hizo cada vez mayor, con lo que pasó a formar parte de la vida cotidiana de grandes sectores de la población. Ninguna de estas televisoras tenía señal de cobertura nacional y las emisiones se daban en pocas horas al día,
por lo que en muchos estados solo había canales y estaciones de radio locales. Con el tiempo, este nuevo medio de comunicación comenzó a ocupar un lugar privilegiado en la creación de las imágenes, ya que ofrecían una nueva experiencia donde no era necesario desplazarse al teatro o al cine. En la televisión se unieron los melodramas fílmicos y radiales, mismos que tuvieron que ser adaptados al nuevo medio. Con la televisión y en particular con las telenovelas, estas en sus primeras 2 décadas de vida, 1950 y 1960, tuvieron un fuerte impacto en la mujer mexicana. No olvidemos que en sus primeros años estos seriales iban especialmente dirigidos a un público femenino. Esto se debe a que estas producciones eran emitidas en un horario matutino, el momento en el que el esposo estaba en el trabajo y los hijos en la escuela, por lo que ellas se quedaban solas en la casa, con lo que disfrutaban de estas historias. Eran estas protagonistas quienes ejercían una influencia significativa en las amas de casa. Con el tiempo las telenovelas abordaron nuevas temáticas, suspenso, terror, juvenil e infantil, con lo que pudieron abarcar un público más amplio. Ejemplo de estos son historias como Cuna de Lobos, que fue la primera en abarcar un público más masculino. Quinceañera, donde se presentaron temas como la drogadicción, pandilleros, violaciones, embarazos a temprana edad y la falta de comunicación de padres a hijos, de un modo que los adolescentes pudieran entender el tema, y los niños podían disfrutar del mundo de juguete. Así como también incursionaron en otros horarios, al turno vespertino e incluso nocturno hasta hoy en día. La telenovela estelar es la última del día. Por supuesto, la forma de hacer telenovelas cambió con el pasar de los años. Comenzó en un principio con historias cortas de 15 capítulos de media hora, los cuales eran emitidos una por semana. Estos no eran grabados sino que se emitían en vivo, en blanco y negro. En los 60 llegó el videotape, el cual permitía que las escenas fueran grabadas, lo que facilitó mucho el trabajo al momento de dar edición. Las telenovelas podían salir al aire con más facilidad. Es aquí cuando comenzaron a ser exportadas a otros países. Muchas de estas historias tuvieron éxito en otras latitudes del mundo. Tal es el caso de Los ricos también lloran, que es una telenovela que padeció una guerra. O Yesenia, que es la primera producción en ser exportada al Medio Oriente, consiguió un gran éxito en la República Popular China. Comenzaron a grabarse en escenarios naturales. Los foros se utilizaban en menor medida, con lo que se consiguió que las escenografías fueran de mejor calidad. Otro adelanto fue el apuntador electrónico, que al igual que el videotape facilitó el trabajo de grabar escenas, ya que los actores se ponían este aparato en la oreja y un apuntador les dictaba sus líneas, y así ya no tenían necesidad de memorizar los diálogos. La estructura narrativa que se empleaba es en realidad muy sencilla. Solo se dejaba saber al espectador lo necesario. Cada capítulo concluía con el cierre de una problemática pero dejaba abierta otra, con lo cual se mantenía el suspenso en el público televidente. Así, si alguien perdía la continuidad era seguro que volvía a retomar la historia en otro momento. Con el desarrollo del serial televisivo se amplió su temática al género histórico y al de contenido social, los cuales no solo pretendían entretener a un público con su trama, sino que también buscaban despertar un interés por la historia del país o transmitirle un mensaje que los sensibilizara sobre problemas sociales. En un periodo la televisión fue el reemplazo de la escuela como medio de educación masiva, pero el Estado no renunció al control y reforma de su propio sistema educativo. Algunas de las iniciativas más exitosas tuvieron lugar en forma paralela al aumento de canales de televisión, las transmisiones por satélite y las cadenas nacionales. La televisión comercial había adquirido una eficacia en el teleauditorio. Es por esto por lo que muchos funcionarios empezaron a interesarse en los contenidos que eran emitidos. Claro ejemplo de ello son las telenovelas de contenido social. Ven conmigo, acompáñame, vamos juntos, El combate, Caminemos y Nosotras las mujeres, ya que estas eran utilizadas por la Secretaría de Educación Pública para promover la educación abierta. Incluso la UNESCO llegó a utilizar dichos melodramas para promover el uso de los métodos anticonceptivos y así prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Era usual que el público guardara cierta fidelidad hacia estas historias, pues al mirarlas día a día creaban una identificación con algún personaje o con la trama en sí. Al ser estos relatos de amor pensados para mantener la atención del espectador, al proporcionarle momentos de felicidad, romance, acción, superación, pero sobre todo intriga, al mismo tiempo que lo hace pensar que cualquier cosa puede suceder, donde lo único seguro es el final feliz. Su único propósito era hacer que las personas soñaran con sus historias, dotándolas de más realidad.
Desaparecieron los condes y marqueses y en su lugar los primeros villanos fueron caciques, dictadores y burócratas corruptos, que se enriquecían a costa de su pueblo, por lo que cayeron en el cliché de que los ricos sean malos y los pobres sean buenos. Si habláramos de los personajes, podemos mencionar que estos fueron sufriendo de una transformación a lo largo de los años, ya que estos melodramas son historias dramatizadas en la que los personajes tienen que representar a hombres y mujeres lo más parecidos al espectador medio, es decir, deben copiar expresiones y conductas de uso común. No solo representan una vida cotidiana, sino que también debe plantear situaciones comunes con las que puedan acaparar la atención del público. La figura del héroe es exaltada fácilmente mediante escenas domésticas y cotidianas, con lo que se fomentaba una mayor empatía con el espectador. Por una parte, son los protagonistas quienes exponen los valores y deberes de los individuos dentro de la sociedad. Estos tienen que ser carismáticos y buscar la justicia social, mientras que por otra parte son los villanos quienes manifiestan la lucha entre el bien y el mal. Esto tiene que ser alguien frío y cínico. Es fácil imitar una forma de conducta, pero difícil aprender 1000 reglas sutilmente diferentes. Las reglas de etiqueta, las normas acerca de la vestimenta y otras por el estilo no parecen tener consecuencias útiles. Por el contrario, el rígido poder de estas normas sobre la mente parece crear muchísima angustia sin sentido. A veces se sostiene que sirven a la útil función de confirmar la propia identidad o la pertenencia a un grupo social. Y por supuesto es aquí donde entran los medios de comunicación, mediante las cuales las autoridades pueden emitir ciertas normas por su facilidad de llegar a una audiencia más amplia. Las personas tienden a ser conscientes de este hecho, porque muy frecuentemente lo hacen de una forma muy explícita. El contraste de clases sociales tiene su intención, representa el valor de las aspiraciones, el sueño de los espectadores, se direccionaba en el camino de una idealización de la familia nuclear mediante la moral católica y reafirmaba la identidad del mexicano, tal y como lo hacían la radio y el cine antes que las telenovelas. En conclusión, en el caso de las telenovelas en México, estas producciones recurren a normas sociales para adoctrinar a un público televidente. Es decir, invoca una norma social al racionalizar el interés propio. Podemos decir que estas producciones pueden llegar a ser herramientas de manipulación con las cuales los gobernantes pudieran llegar a cubrir sus propios intereses. Es decir, que estas historias pueden ser perfectas herramientas de adoctrinamiento, ya que sí pueden servir para imponer una serie de normas con buenos resultados. Con el fin de proteger ciertos intereses, muchas veces lo hacen porque existe un público que está dispuesto a aceptar las normas que se imponen. Para que se logre este objetivo es necesario que haya quien crea en estas postulaciones. De lo contrario, esto no funcionaría, con lo que se perdería el poder de influencia. Sin embargo, quienes se encargan de manipular dichas normas no lo hacen con mucha libertad. Ellos también tienen un poder, restringido por la necesidad de ser coherente, es decir, que no debe rayar en lo absurdo o inconvencional. Es obvio que dicha norma no tenga ningún poder sobre la misma persona que la plantea, pero ésta debe actuar como si fuera el caso contrario. Al momento en que estas normas son internacionalizadas, es decir, son seguidas por la comunidad, si se da el caso de que sean rotas, esta violación puede llegar a pasar por inadvertida y no ser sometida a sanciones de ningún tipo. En general, las normas son creadas espontáneamente, sufren la tendencia a ser informales, es decir, no se describen ni se publican, ya que es algo que una persona asume en su día a día. Mientras que las normas creadas por fuentes jerárquicas de autoridad tienden a tomar la forma de leyes escritas, constituciones, regulaciones, textos sagrados o tablas de organización burocrática. La cultura mexicana se caracterizó en la segunda mitad del siglo XX por la centralidad que adquirió la televisión, tanto por el monopolio impuesto por el PRI como ser el medio de transmisión de representaciones sociales acerca de la sociedad, la cultura, el mundo y la política. La televisión guarda cierta posición respecto al sistema político hegemónico, dada su capacidad de control de los medios de comunicación, con lo que promueven un conjunto de ideas afines que quedan impuestas dentro de la sociedad,
No obstante, al apoyarse en una iniciativa privada, el adoctrinamiento puede ser más relajado, porque si bien hay una ideología que, promovida, esta es amorfa y no sigue propiamente un programa, el melodrama está asociado con los gustos populares. Su función es la de mitificar y recrear situaciones de la vida cotidiana, que permitan narrar una historia que muestre una lucha llena de acontecimientos, misma que debe conducir al triunfo del bien. El sufrimiento de los protagonistas es el precio por la felicidad al final de la historia. Es decir, el sufrir es la vía de acceso a los placeres de ser feliz, con lo que se puede inspirar una idea de justicia, al mostrar las virtudes que siempre son recompensadas y el crimen que siempre es castigado, un género polémico y contradictorio.